Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas madrugadas. Es de nuevo el tiempo de los misterios. Comienza el espacio en blanco. Algo que hacemos en directo desde el estudio 101 de la Casa de la Radio cuando son las 2:08, 1:08 en las Islas Canarias, con los saludos y la bienvenida de todo el equipo del programa. Esta noche la parte técnica, Pedro López y Manuel Linares, Ricardo Aguilera en la producción, David Cuevas en la redacción y Tere Vilas en la locución. Además de Natalia Sotillos en la realización y coordinación, Jessica Sola, Miguel Blanco, para todos nosotros un placer y un honor estar aquí compartiendo este tiempo. Tenemos formas de comunicar con vosotros. Escríbenos al correo espacioenblanco@rtve.es. Mándanos un WhatsApp al 633 50 50 11 y búscanos en las redes sociales como eBlanco Radio. Redes sociales que atienden como siempre Ramón Álvarez, Antonio Baena y Juan Gómez. Van a atender hoy también. Tenemos unos cuantos regalos que nos han traído los Reyes Magos. Si queréis participar y conseguirlos, teléfono de llamada gratuita del directo 900-137-137 y ese WhatsApp 633 50 50 11. Ya tenemos todo listo para la emisión de hoy. Ahí os dejamos un avance. Hoy queremos que nos acompañes a escuchar historias del más allá. La que hoy os vamos a relatar tiene protagonistas. Uno de ellos era... El padre Pilón, jesuita de gran prestigio entre los estudiosos de fenómenos paranormales, fue otro de los llamados a investigar sobre el terreno. Acudió con sus varillas y su péndulo y descubrió un desequilibrio energético. El padre Pilón, el fundador del grupo EPTA. Y hoy, junto a algunos de sus compañeros, los que integraban el grupo, vamos a tratar de comprender historias de ese más allá que nos rodea. Seguiremos yendo al cine, a rememorar una película que nos llenó de fantasías y misterios. Prepárate, el más allá se acerca a nosotros una vez más esta noche. Invitados están aquí en directo en nuestro estudio esta noche. Sol Blanco Soler, ¿cómo estás? Buenas noches, Miguel, encantada. Qué placer que volvamos a estar juntos. Todo el mundo cree que somos familia, porque somos familia de otro tipo de familia. De otro tipo y a lo mejor más entrañable que si fuéramos familia directa. No la de la sangre, sino esa otra, ¿verdad? Desde luego. Muchos años ya, Miguel. Sí, señor, y que sigamos. Hombre, eso espero, eso espero. Por ahí te llaman la dama, una de las damas del misterio. Bueno, quizá por la edad. No, y por los años que llevo en estos temas, desde luego. ¿Te acuerdas de cuántos? Pues sí, como 40 años. Y parece que fue ayer, ¿verdad? Claro, porque el grupo EPTA se creó en el año 87. Eso quiere decir 13 y 22, pues 35. Más luego yo antes ya llevaba 2 o 3 años investigando con Pilón y llevándole la maleta, por supuesto. ¿Nos has contado de vez en cuando alguna? Hombre, alguna claro, historia de muchas anécdotas de esas. Pero así es como se aprende, te advierto. Sí, señor. Déjame que salude al otro invitado, Aldo Linares.
Buenas noches, Aldo. ¿Qué tal, querido Miguel? ¿Qué tal? Un placer que estés aquí. Pues yo encantado y bien hallado de estar aquí, desde luego. ¿Tú no te dedicas a esto? No. ¿Puedo decirlo? Sí, claro. Estás dentro de la organización de uno de los festivales más importantes en España. Estuve hasta ya no hace estás. poco, hasta hace poco, pero ya no. Ahora sigo relacionado con cosas culturales, Sí. pero ya no tengo el ímpetu adolescente, por decirlo así, de estar en ello, sí. El Festival de Benicassim, Sí, ¿no? Era el que organizaba. el CIP, sí. Uno de los más importantes Pues en sí, España sí, o más sí. antiguos. Sí. Hoy hablaba de ti, que me acuerdo mucho de ti, de cuando venías a otra emisora y estabas ahí sentado atrás Claro hace que un sí. montón de años, Sí, calladito, sí. y sin embargo ahora te has convertido en una celebridad por ese don que tienes. Bueno, ni celebridad ni don, ¿sabes? O sea, sigo siendo el mismo que iba a verte a esa estación. Gracias a Dios. Y sigo teniendo las mismas preguntas y sigo pensando que no es un don, que es en mi caso es un estado psicobiológico, que conecta con algo más mágico, desde luego, pero creo que don es otra cosa, Sí. Sin embargo, dejas asombrados a los televidentes del programa Cuarto Milenio de nuestro compañero Iker cuando vas a esos sitios que nadie te dice nada, no sabes dónde. Me acaba de decir, eso se lo cuento a los oyentes, que te vas mañana otra vez de viaje. El lunes. Sí. Sí. Yo, es que para mí es domingo, yo soy un desastre con los tiempos. Bueno, pues sí, es domingo, sí, en realidad sí, Claro. sí. Te vas el lunes, nadie te dice nada, No. ni dónde vas a ir, ni qué vas a ver, ni qué vas a hacer. No, nada. Y tú llegas allí, conectas y dejas a la gente patidifusa con las cosas que sientes. Llego y a ver qué ocurre, pero es lo mismo que cuando vamos con EPTA, es a ver qué ocurre. Cuando hay, cuando no hay, no hay. Y además cuando lo inventas, que yo no lo invento porque sería una tontería, porque es una pérdida de tiempo, inventar se nota. Entonces, ¿para qué perder el tiempo inventándose, sabes? Cuando te entra la cosa, empiezas a mover las manos de una manera muy rara, ¿no? Muy Sí, especial. sí, gesticulo, hablo, pero porque intento dar la mayor cantidad de información posible y porque yo soy un teléfono nada más. Entonces, como soy una herramienta de comunicación, intento transmitir de la manera más fehaciente. Y como sé que el lenguaje se me queda muy corto, intento poder transmitirles a mis compañeras y a mis compañeros en Cuarto Milenio, ¿no? Tanto en EPTA como en Cuarto Milenio, pues todo lo que estoy percibiendo. Entonces, como paso yo a un segundo plano, pues pongo las caras que pongo y me muevo como me muevo, pero porque intento dar la información, que no se pierda eso. ¿Hace lo mismo cuando va con vosotros? No, mucho más todavía. ¿Todavía? Yo las cosas que le he vivido con Aldo son tan asombrosas. Estáis aquí para contarlas, ¿eh? Sí, bueno, pues te las contamos encantados de la vida, pero yo puedo deciros que yo he compartido con Aldo unas experiencias que cuando a mí me dicen, pero tú crees en esas cosas, digo, pues si es que yo no es que crea, es que las vivo. Es decir, que no es un problema de fe, es de experiencias. Yeah. Entonces, claro, cuando Aldo empieza a hablar por boca de un señor y yo tengo que dialogar con ese señor, pues y dialogo con él, pues te quedas, claro, desde la óptica racional, pues te quedas asombrada, pero yo ya no me asombro con todas las cosas que puede hacerme vivir Aldo, porque es un puntal muy importante en EPTA, eso es indudable, es decir, que cada uno ya sabes que tenemos un pequeño papel dentro del grupo, pero que cuando las cosas se traspasan la frontera de nuestro espacio tridimensional, pues tiene que acudir a Aldo, porque es el único que puede traspasar esa frontera y contactar con ese personaje que está ahí. Hoy vamos a conocer algunas de ellas. Estáis aquí, bueno, esto es un homenaje a Paloma Navarrete, se lo hicimos en su momento. Sí. Está aquí entre nosotros el espíritu, por lo menos. Por supuesto. Por un libro que habéis sacado, a mí el título me ha gustado mucho. No saben que están muertos. Sí, es que yo le puse, bueno, mejor dicho, ya sabes que las editoriales, yo tenía otro título, pero me dijeron no, porque al leer el libro hemos comprendido que el título más lógico es ponerle ese, porque claro, casi todos los personajes que he recogido en el libro, que abarca desde el 2014 al 2021 los casos EPTA, pues ahí somos todos, aunque yo lo escriba el libro, pero todos son protagonistas, porque EPTA está formada, como sabes, por elementos humanos en las que todos compartimos esas experiencias. Por eso a mí me llaman en el grupo que soy el notario. Yo levanto acta. Y entonces yo redacto y llevo los archivos. Entonces para mí es muy fácil luego traspasar a papel todos aquellos sentimientos y experiencias que hemos pasado juntos, porque así la gente comprende mejor, creo yo, cómo funcionamos, qué nos mueve a hacerlo, cuáles son un poco las reglas del juego,
porque tenemos un protocolo de actuación, y cómo tratamos siempre de ayudar tanto a los vivos como a los muertos. Hoy vamos a descubrir parte de eso. Si queréis intervenir, tenemos, como decíamos, algunos regalos de los Reyes Magos, 900, 137, 137, y además el 633 50 50 11. Hay algunas cuantas cosas, algunas frases, perdónenme si me exalto, pero me lo estoy temiendo, estoy muerto, ¿verdad? Eso decía Jacinto, fallecido en el año 1963. Hay otro, perdonadme por la palabra que te voy a decir, era un hijo de puta, solo quería dinero, me dio un golpe en la cabeza y me abandonó en un descampado. Fermín, fallecido en 1948. Voy al panadero, pero nunca está. ¿Qué pasa? Que todo el mundo del pueblo se ha ido. Ramón, fallecido en 1964. No sé si estoy vivo, sé que me caí y luego volví aquí para terminar el trabajo. Paco, fallecido en 1951. Estas son algunas de las cosas que esta noche os vamos a contar y que podéis encontrar en ese libro, No saben que están muertos. Nos vamos de viaje, empezamos, ¿os parece? Sí, cuando quieras. Hay una introducción. A veces ocurre. Es algo inédito, misterioso. Por instantes, hasta terrorífico. Sucede después del tránsito por esta vida, después de la muerte. Solo en algunas ocasiones, ciertos seres no saben que estaban muertos. Ese accidente de ahí delante. Sí. Una señora. Ha muerto. Dios mío, ¿puedes verla? Sí. ¿Dónde está? Está junto a mi ventanilla. De lo que pasa después de la muerte, de por qué ocurre y de lo que sucede, queremos hablaros esta noche. Tenemos con nosotros invitados especiales para comprenderlo. Pues nadie mejor que vosotros para que nos contéis. Os están saludando ya desde México lindo, dicen. Saludos para Aldo y para Sol. Gabriel desde Burgos dice que escuchando o pasando el mejor rato de la madrugada, está de servicio desde Costa Rica y de infinidad de lugares de España. ¿No saben que están muertos, Sol? Bueno, verás, claro, es que hay muchas personas que se quedan cerca de nuestro nivel precisamente porque no se han dado cuenta que se han muerto. Dirás que es raro, ¿no? Pues no es tan raro, porque si la muerte es dulce, es muy repentina, hay gente que no se da cuenta de ese cambio de situación. Ellos se sienten vivos, siguen oyendo, siguen viendo. Ellos te cuentan que tienen incluso como miembros, es decir, que andan. Ese extracto que tú has leído hace un momento del chico que iba a la panadería, no se había dado cuenta que se había muerto. Era un representante de unos laboratorios que iba siempre a este pueblecito a vender sus productos y volvía al hotel, y estaba en el hotel, y nosotros fuimos a investigar precisamente ese hotel, y nos hablaba con una tranquilidad absoluta de que no entendía por qué iba a la panadería y ya no estaba Pepa, que es la chica que a él le gustaba. Pero no estaba Pepa, tampoco era el dueño el mismo, y no le hablaban. Y cuando le dijimos, bueno, tienes que ir con muchísimo cuidado a estas personas para decirles la evidencia, ¿no?, de su nueva situación, porque algunos se pueden impactar demasiado, ¿no? Y entonces les dices, pero bueno, no, tú cuando vas por la calle de aquí del pueblo, la gente no te ve, no te saluda. Dice, sí, pero sabes, como yo soy de Madrid y la gente aquí es muy rara. Es decir, que siempre buscan como muletillas, ¿sabes?, para justificar esa situación que no la entienden, todo menos darse cuenta de que se han muerto. Hemos puesto un fragmento de El sexto sentido. Sí, preciosa. ¿A ti te pasa eso cuando...? Cuando era pequeño me pasaba. Sí, nos has contado algunas veces. Sí, cuando era pequeño me pasaba y era difícil distinguir lo que era la realidad, entre comillas, con la gran realidad, por decirlo así. Pero luego con el tiempo aprendes
por discreción y porque la vida misma te enseña que tienes que ser muy, muy discreto con estas cosas, a filtrar y a darte cuenta qué es cada cosa. ¿Cuánto tiempo pueden estar en ese otro lado sin darse cuenta de que están muertos? Si es que ahí el tiempo existe, aunque... Bueno, no es que creo el tiempo-espacio es distinto. Las leyes del tiempo y del espacio, las físicas son distintas en esa dimensión intermedia, porque es una dimensión que está muy cerca nuestro, pero que todavía no han pasado al otro lado. Porque una vez que pasan ya al otro lado, esta realidad nuestra les importa muy poquito, y ya no conectan contigo. Nosotros normalmente la gente que conectamos son la gente esa que se ha quedado en esa interfase que explico yo en mi libro. Luego nos vas a explicar un poco más de ella. Pero para que la gente lo comprenda, que se quedan muy cerca nuestro, siguen, digamos, viviendo nuestra realidad sin entenderla bien, porque no pueden haber esa intercomunicación. Pero como tienes capacidad de crear virtualmente la realidad una vez que estás en esa dimensión, pues claro, nosotros hemos tenido un notario que seguía trabajando en su despacho, o, ¿sabes? La gente reproduce. Otro señor, ¿te acuerdas que había, la que nos llamó, es que tenía justo el dormitorio en lo que había sido su despacho, y ese señor decía que esa señora que era su casa y que se tenía que ir, y era un señor del siglo XIX, pero últimamente hemos tenido a un personaje del siglo XVI, ¿eh? Sí. O sea, que antiguos pueden ser. Pueden ser antiguos. Sí, ¿sabes? Pero, Perdón, lo curioso es que, claro, parece ser que el espacio-tiempo para nosotros está condicionado justamente por la caducidad de nuestro cuerpo físico, pero parece ser que una vez que ese cuerpo se abandona y que la energía sutil, llámale alma, espíritu, conciencia, como quieras, se va, hay otro tipo de leyes que se nos escapan a nosotros. Entonces, ellos, si nosotros somos capaces de empecinarnos en una idea y creernos esa idea y pensar que estemos en esa idea, pues ellos parece ser que pueden crear algo mucho mayor y estar viviendo esa realidad por el tiempo que... Bueno, perdona, hay un pequeño inciso, Miguel. Sí. Hay gente que se puede quedar también en esa aproximación por la sencilla razón que por el mundo de creencias que tenían antes de morirse, no creían en que había un más allá. Entonces, cuando ellos se ven en esas circunstancias, te hablan de que están en un sitio frío, lleno de niebla, que están desorientados, pero en el fondo es su propia desorientación. No es que aquello esté lleno de niebla y desorientado, sino que, como te digo, es su propia fallo de creencias en el que, claro, si tú no crees o no has creído en esa cosa, la muerte no te hace perfecta. Tú llegas después de la muerte en las mismas circunstancias que tú has muerto. Y con tu psicología. Con tu psicología, con tus defectos, con tus manías, con tu manera de ver las cosas. Entonces eso no cambia. Ya. En algún sitio, no sé si lo decís vosotros, la gente que va a los cementerios a tratar de hacer psicofonías porque creían que los muertos no están en los cementerios, ¿no? No, vamos. Las almas de los muertos. Yo no sé lo que piensa Aldo, pero vamos, para mí no. Pero por una sencilla razón, porque los muertos que a lo mejor se pueden quedar cerca de su cuerpo, al ver la putrefacción de su cuerpo salen huyendo. Es decir, que para mí los cementerios es donde menos fantasmas hay. Yo creo que esa era la frase. Y la vida busca la vida, ¿sabes? Claro. Aunque la vida haya dejado este plano, la vida busca la vida. Todos los casos que ponéis en el libro los habéis investigado vosotros, sí, vivido vosotros, sí, ¿no? Sí. Vale, esta noche vamos a conocer algunos, si os parece. 12:25, 1:25 las Islas Canarias. Los teléfonos abiertos, 900-137-137 y 633-50-50-11. Hay mucho más para contaros. Lo desconocido te aguarda en un lugar. Espacio en Blanco con Miguel Blanco. En Radio Nacional de España. Para la parapsicología, el fantasma es la entidad que viene a nosotros después de su fallecimiento, con el objeto de transmitirnos algo. Existe un vínculo entre ellos y el testigo y tiene una personalidad activa e individual. Todo parece indicar que al morir las personas adquieren un cuerpo energético con una vibración más alta, cualidad que les hace invisibles a los ojos de los vivos. Sin embargo, a veces nos sorprenden con su presencia y desconocemos cuál es el proceso que les lleva a entrar en nuestro campo visual.
Vayamos a conocer por qué sucede este extraño fenómeno. Aldo, primero para ti. No todo el mundo puede ver a los muertos, ¿no? A los No, fallecidos. pero todos tenemos esa raíz, digamos, de percepción. Lo que pasa es que no en todas las personas se desarrolla, pero todos tenemos esa antena. ¿Por qué se desarrolla más en algunas personas que otras? No lo sé. Vale. Sol, tú en el libro has desarrollado o has plasmado la teoría de la interfase. Cuéntame qué es eso. Pues mira, la teoría de la interfase es el nombre se lo dio Sinesio Darnell, el gran investigador español, que no sé si tú llegaste a conocerle, Sí, lo a hemos Sinesio. entrevistado muchas veces. Pues él acuñó la palabra esta de interfase para definir esa dimensión muy cercana a nosotros, pero que todavía no es lo que llamaríamos el más allá, que en definitiva sería otra dimensión, porque estamos hablando de más allá como si fuera solo y único. Ahí en el otro lado, lo que podríamos llamar el más allá, hay muchas dimensiones donde podemos luego somos destinatarios, ¿no? Es decir, podemos llegar a ellas. Entonces la interfase lo llamaba él porque él ya sabes que era químico, y él me explicaba que el aceite y el agua nunca se pueden juntar en un recipiente, y esa línea de la no aceptación entre el aceite y el agua, en química lo llaman la interfase. Y entonces él, como él era investigador de estos fenómenos, ya sabes que era un gran de psicofonías y todo esto, él acuñó la palabra de interfase para esa dimensión que está muy pegada a nosotros y que todavía no es ese más allá, donde se suelen quedar esos personajes en los que nosotros contactamos, sobre todo Aldo, que es el que tiene la capacidad para contactar. No todo el mundo se queda en esa interfase. No. Hay algunos que pasan rápido. No, hay personas que pasan rápido. Nosotros tenemos la conciencia, o por lo menos la certeza, de que Paloma ha pasado como un rauda, por ahí, porque ni ha intentado ponerse en comunicación con nosotras, ni tú has tenido ninguna percepción de Paloma. Paloma sabía el camino. Sabía muy bien dónde estaba. Dónde estaba y ya se ha ido. Y bueno, y los demás del grupo, Sí. Porque nunca, ¿verdad?, hemos podido contactar ni con Pilón, ni con José Luis Ramos, ni con Lorenzo Plaza, con ninguno, fíjate. Os iba a preguntar si había llegado algún mensaje de Paloma. No. Es decir, que está bien. Está ya en el otro lado, definitivamente. Vale. Sinesio Darnell consiguió fotografiar una energía luminosa que salía del cuerpo de los fallecidos. Sí, tengo yo las fotos que me mandaba en diapositivas. Personas que él concretamente, la foto que me mandó era de su padre, que cuando estaba agonizando le hizo una foto, y ves que es una foto de un señor que está medio incorporado en la cama y le sale como una especie de brazo luminoso del pecho, del plexo solar, hacia arriba. Y me mandó la foto y dice, mira, esta es la salida, que bueno, te dicen que a veces es por la nuca y otras veces es por el plexo solar, por donde sale nuestra conciencia, espíritu, alma, energía, llámalo, porque es un problema semántico, pero que somos algo más que el cuerpo físico, desde luego. ¿Tú eso lo has visto, Aldo? Yo algo parecido sí, y lo que me ha reforzado es la teoría de pensar que si somos capaces de emitir, digamos, olores, si somos capaces de emitir determinadas sustancias que no se ven, y somos cuerpos que trabajamos con electricidad, ¿por qué no pensar que efectivamente podemos emitir eso, pero que en estados sublimados pues podamos despedirlo, ¿no? O sea, creo que es algo muy lógico. Y sí he podido ver algo de eso, pero curiosamente lo he visto más en gente que estaba mal. Sí. Porque se estaban yendo. Sí, es que hay veces que no nos morimos de repente, sino que nos estamos yendo y viniendo. ¿Sí? Hasta que definitivamente... A veces las muertes empiezan por episodios. Sí. Y es cierto, lo hemos hablado muchas veces, que al otro lado están familiares, gente reconocida que te está dando la bienvenida. Y ayudando al tránsito. Vale, me dicen que los teléfonos y el Facebook y nuestras redes sociales están que echan humo y nos cuentan, deciros, mi abuela murió y al mes de fallecida soñé con ella. Lo asombroso es que entraba como un día normal con sus propias llaves a la casa y la frase que habéis dicho, no es posible si estás muerta, y ella no lo creía. No lo creía. Sí. Y por eso seguía haciendo lo que hacía en vida. Entrar con las llaves. Claro, por eso te digo que no es necesario para ellos entrar con las llaves,
porque no hay obstáculo para ellos. ¿Son conscientes que no tienen cuerpo, que no tienen cuerpo? ¿O se recrean un cuerpo? No, tienen un cuerpo energético, por supuesto, de una vibración más alta. Eso desde luego se nos da, es decir, que cuando morimos. Pero el problema está en que como ellos no lo creen, te dicen que tienen que abrir una puerta, cuando realmente podrían atravesar la puerta. Pero ellos siguen repitiendo las mismas cosas que hacían en vida, porque realmente es que no se han dado cuenta que se han muerto. Y hay que tener en cuenta que aunque la persona pase a ese otro plano, si son de determinada forma, la idea del yo, del ego, sí, se mantiene intacta, con lo cual ellos son lo que ellos sienten que son. Entonces, por mucho que tú les digas que han pasado, te dicen, no, yo sigo siendo yo voy con mi traje tal, yo soy así, sí, yo soy así, porque la conciencia del ego es mucho más fuerte que asumir. Pero eso es algo muy lógico, porque sí, ocurre con los encarnados, ocurre también. Tú tienes un amigo que por mucho que tú le digas algo, si no quiere verlo, si no quiere escucharte, no lo va a hacer, va a seguir con su idea. Bueno, también iba a tenor de esto, que nosotros ayudamos a las personas y tratamos de convencerles de que se tienen que ir, pero tenemos algún caso que los hemos tenido que dejar porque no han querido irse. Sí, algunos te escuchan amablemente y te hacen sí, caso y reflexionan, y otros te mandan a la porra. En el libro Sol hablas también de que esta historia viene de antiguo. Los romanos, por ejemplo, les decían a los difuntos, pórtate bien. Sí, sí. Sí, porque hay muchas, digamos que rituales en muchas culturas de pórtate bien, vete derecho aquí, no vuelvas a tu casa, por ejemplo, porque tienen miedo de que vuelvan a su casa, porque normalmente es que vuelven a su casa, claro. Es decir que, bueno, y el cenotafio, acuérdate que eran tumbas vacías que los romanos construían para aquellas personas que habían muerto, imagínate, en el mar o en guerra, que no les enterraban, para que pudieran refugiarse en una tumba que estaba vacía, pero a su disposición. Qué curioso. En algunas otras culturas les cortaban la cabeza para que no volvieran. Claro, o la clásica estaca, ¿no? Eso los nórdicos lo hacían mucho. Sí. Es decir, que hay muchos rituales de esos para que no vuelvan, fíjate, porque siempre el hombre ha creído de que podían volver. Preguntan para ti, Aldo, ¿por qué soñamos con nuestros seres fallecidos recientemente? Mira, ¿una necesidad que tenemos de comunicar con ellos? Eso puede ser, porque vienen. Podemos verlo desde un punto de vista psicológico, que es justamente la necesidad y digamos, el trayecto de enfrentarnos a la pérdida, asumir esa pérdida, interpretar esa pérdida y finalmente aceptarla. Y todo eso es un proceso que cada persona tiene su manera de llevarlo. Eso puede ser un lado, pero también podría ser una forma de acercarse de ellos cuando tu consciente no está alerta, y acercarse de una manera muy sutil y a través de los sueños comunicarse. Es posible, podría serlo, pero quién sabe realmente exactamente qué puede ser. Yeah. Y dicen que cuando suceden los sueños, a mí me ocurrió por lo menos, ves a ese ser con la mejor figura que tenías, sí. en el mejor momento de su vida, y como si viniera a decirte algo. Y ocurre, o sea, yo a título personal, que siempre, bueno, solo sabe, yo siempre intento decir las cosas que me han ocurrido. A mí me ocurrió algo parecido con una persona que he querido muchísimo, bueno, con mi madre. Yo me enteré que mi madre había fallecido. Yo nunca duermo en los vuelos, me quedé completamente dormido, pero nunca duermo, me quedé dormido. Apareció mi abuela sonriente con una tarta de chocolate con castañas, que es mi tarta favorita de siempre, que no he vuelto a comer ese manjar. Mi abuela aparecía sonriente, y detrás de mi abuela apareció mi madre sonriente, haciéndome una señal de hola. Y me desperté en ese momento. ¿Y era como tú la conocías o en su momento de mayor vitalidad, cuando la veíamos 30 mucho años. Más? Sí. Y volvemos a los 30, más o menos. curiosamente desperté en ese momento, anoté la hora, y cuando llegué a Lima, justo a esa hora mi madre había partido. Estoy tentado de contaros mi historia, pero no. 2:35. Cuenta, Miguel. Yo no pude despedirme de mi papá porque falleció de repente. Sí. Me quedó esa historia ahí dentro, ¿no? Y poco tiempo después, en un sueño, vi que cuando él silbaba estaba contento, vi que llegaba silbando, con lo cual estaba contento, y con la imagen que yo tengo de cuando tenía 30 años. Sí, claro. Con lo cual dije, está bien, perfecto. Pero, ¿sabes? Es curioso, porque hay un sentido en esto también. Es como cuando alguien te va a visitar, alguien que tú quieres, tú te arreglas para que esa persona te vea bien, tú te muestras de buena manera, y quizás esa sea una forma también probablemente de ellos decirte, oye, estoy bien, no te preocupes tanto por mí, sino preocúpate por la situación que a ti te hace sentirte mal en relación a mí. ¿Sabes? Sí, ¿no? Es que es el mensaje que casi siempre te dicen, estoy bien, no llores por mí, no sufras ya por mí, yo estoy bien. Ese, bueno,
Hay muchos libros escritos de Yo estoy bien, ¿te acuerdas? Sí. 2:36, 1:36 en las Islas Canarias. Esta noche contando historias de no saben que están muertos. 900-137-137 nuestro teléfono. Estoy mirando a David Cuevas, que está tranquilito, está atendiendo el teléfono. Y si queréis participar a través de nuestro número 633 50 50 11, dejáis un mensajito y también lo atienden. Radio Nacional de España, la que quieres. En radiogramas. Los lunes a las 3 de la madrugada, las 2 en Canarias. Y recuerda que puedes escuchar los podcasts de este y otros programas en rne.es y en nuestra aplicación. RTV, la que quieres. Uno de los casos investigados por nuestros invitados es el que ellos han denominado un tanatorio lleno de vida. El edificio actual que alberga este tanatorio empezó a construirse en 1898 para ser usado como cocheras de pompas fúnebres y en 1905 se concluyó su ampliación. Llegó a ser uno de los edificios más grandes de Madrid, abarcando casi toda una manzana. Y a los pocos años se convirtió en tanatorio municipal. Por entonces era costumbre velar a los muertos en las propias casas y solo llegaban a este tanatorio los fallecidos por accidente. Las víctimas de muerte violenta, aquellos que morían en extrañas circunstancias o los que no tenían familia para velar su cadáver, acababan allí. ¿Qué ocurre en este lugar? Nuestros invitados nos lo cuentan. Pero antes hay algunas preguntas, quizá para ti, Aldo. ¿Os habéis encontrado alguna vez con un ser que no era humano, no fuera de este mundo? A mí lo que me ha pasado es con Epta me ha ocurrido sentir, por decirlo de algún modo, espíritus buenos de verdad, o sea, que te intentan procurar el bien, o sea, que están preocupados por alguien para hacerle un bien y que tienen muy claro que han pasado la barrera y que han vuelto para cumplir ese fin, y eso es muy bonita la sensación, porque además son educados, es otro tipo de interacción, ¿sabes? Pero con Cuarto Milenio me ha pasado a ver algo que no sé qué es, pero que sé que era inteligente y que era un tipo de fuerza de algo. Siempre digo que realidad daimónica, algo así, porque era una cosa que medía más o menos 2 metros y algo, era como un rectángulo grande, y sé que tenía un comportamiento inteligente y muy atávico, muy ancestral, pero no sé qué es. ¿Estaba en algún sitio concreto? Sí, en una zona de carretera que luego conectaba con unas ermitas en el País Vasco, en una zona peculiar, pero no sé qué es, no lo sé. Lo único que sé es que tenía entidad, tenía peso y que era inteligente, pero no sé qué es. No, ni idea. ¿Y solo para ti, hay fantasmas malos? No, nosotros no hemos encontrado ninguno y llevamos, fíjate, 40 años en este mundo. No, gente con problemas, por supuesto. Hay gente que no quiere ir al otro lado precisamente porque tiene miedo al castigo, por ejemplo, porque hemos tenido asesinos y hemos tenido víctimas. ¿Sí? Sí, ¿verdad? Hemos tenido nuestro esperpento es tremendo, es decir, que vamos a ver que tenemos una cantidad de casos de teatros de todo tipo de actividad humana. Y este que hablabas era el tanatorio. Sí, contarnos pues qué pasa. yo he contado esto, el tanatorio lleno de vida, porque fuimos allí bueno, a través de un amigo tuyo, ¿no? Sí, me parece que era. Sí. Ahora es un centro de cultural, te quiero decir que ahora ya dejó de ser tanatorio, pero yo lo he conocido como tanatorio. Pero ahora es un centro cultural. Pero seguían ocurriendo una serie de fenómenos, sobre todo en una parte del edificio que era el antiguo tanatorio, donde estaban los montacargas que llevaban a los cuerpos después de las autopsias a ser velados, digamos. Entonces ahí tenías mucha más actividad, el campo magnético estaba muy alterado y entonces, bueno, pues Aldo y Paloma, me acuerdo porque en ese caso estuvo Paloma, se sentaron en lo que es el escenario actual del centro del centro cultural. Y nada más empezar, allí había gente, ¿te acuerdas? Pues 3 o 4 personajes que me acuerdo perfectamente de ellos,
todos, curiosamente, tenían un denominador común, es que todos se habían quedado allí porque es lo único que habían conocido. Eran gente que habían tenido una vida muy difícil, muy desgraciada, que su familia no les había ni reclamado el cuerpo y que se habían visto obligados a estar allí y que no conocían otra cosa. Entonces ellas decían siempre, es que si nos vamos de aquí nos quedamos o nos convertimos en la nada. Y eso es algo que hemos encontrado en varios personajes que no eran tan elementales como estos, que siempre te dicen lo mismo, es que no quiero ir al otro lado porque me voy a convertir en nada. Es como mantener su último reducto de dignidad, por decirlo así. Es que es curioso. Los de allí, bueno, yo recuerdo, no recuerdo ahora mismo los nombres, pero me acuerdo de su problemática. Una que decía que estaba muy sucia y que no quería que la miráramos mucho. ¿Te acuerdas? Que, bueno, claro, todo esto joven, yo lo cuento porque Aldo lo cuenta. A ver, yo no tengo la capacidad de contacto, pero yo tengo una suerte, es que cuando Aldo contacta con alguien, Piedi o José Lu o yo, podemos hablar con ese personaje a través de Aldo. Aldo es el que sirve, como te he dicho antes, de teléfono. Yeah. Pero los demás podemos hablar con ese personaje. Déjame, ¿tú eres consciente de eso entonces? Cuando estoy haciéndolo soy consciente, sí. Lo que pasa es que de una forma u otra, como soy un teléfono, lo que soy yo paso a un tercer plano, porque lo que tengo que hacer es no interferir en nada. Y ocurre, y en este caso fue interesante porque desde que llegamos estaba como muy calentito todo. Pero es que cuando subimos... ¿Calentito qué significa? ¿Hacía calor o...? Que se nota que hay... Sí. Y ¿sabes lo curioso? Que nada más subir al escenario y ponernos del patio de butacas, de las escaleras, empezamos a sentir... Sí, los pasos, sí. Y en el escenario nos rodearon. Fue una cosa rarísima, que recuerdo que José Luis, el físico, estaba como diciendo, pero madre mía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Sí. Y pasaron cosas muy, muy raras que... Bueno, acuérdate las luces de arriba. Sí, o sea, todo estaba apagado, empezaron a moverse focos, fue muy, muy curioso todo. O sea, es el típico caso que en una película dirían, tienes que ponerle más chicha para que sea más efectista, pero es que era totalmente... efectista. Sí, o sea, fue muy curioso, muy curioso. ¿Ellos se dan cuenta que tú eres capaz de verlos como en la película? A veces sí. Y a veces cuando se dan cuenta intentan, o de maneras educadas o a veces de maneras desesperadas, decir cosas, porque intentan dar un mensaje, porque necesitan hacerse oír. Y porque muchas veces te dicen, oye, es que estoy moviendo esto porque no me hacen caso. Entonces tú les dices, vale, pero no te das cuenta que con eso les asustas. Y entonces tienen un lío con todo eso y a veces se dan cuenta. Y otras veces intento ponerme en contacto con ellos porque si ellos no quieren no hay comunicación. Y a veces resulta, pero otras veces se dan cuenta que les ves y pasan por completo de ti, no te hacen ni caso. ¿Te acuerdas una anécdota es que le va a gustar mucho a Miguel? Piedi, ya sabes que se pone delante de Aldo con su máquina. Piedi es uno de los miembros. Sí, Piedi Cabero. Entonces ella es la que filma, ¿no? Sí. Y entonces se pone enfrente de Aldo y de Paloma, en este caso, para filmar pues cerca de 1 metro o 1,5 metros. Y entonces hubo una de las niñas, la que estaba esta que decía que estaba sucia, que dice, no, que nos van a hacer daño. Y entonces creían que la cámara esa, claro, en su época no había las cámaras así de filmación. Entonces creía que era un arma. Y mira, la pobre, y le tuvimos que explicar, es como hacerte una foto, no te preocupes, no es nada, ¿me entiendes?, de agresividad, porque se habían creído que la cámara de Piedi era un arma. Y ¿sabes lo curioso? Que lo curioso de esto es que, claro, parecen dramatizaciones, pero luego, claro, cuando vamos atando los cabos y corroborando cosas, te das cuenta que nosotros hemos sido como los invitados a un fragmento de vida que está ahí, y entonces resulta que ocurre, ¿no? O sea, resulta que obtenemos los datos, resulta que esa gente ha existido, resulta que las circunstancias han ocurrido en determinados puntos que no sabíamos que estaban allí, y claro, salimos con más preguntas de las que teníamos. Qué curioso. Espacio en blanco. Creamos universos sonoros para viajar y soñar hacia el más allá. Con Miguel Blanco. En Radio Nacional de España. Y con Sol Blanco Soler esta noche y Aldo Linares. Una vez que trabajáis vosotros ahí, quiero ahora poner más pedacitos para que nos contéis más casos. ¿Se van? ¿Se dan cuenta que están muertos y se van? No, hay que ayudarles a que se vayan. Ellos no se van normalmente así por propia voluntad, sino les haces ver que tienen un camino delante,
que es luminoso al final, que tiene que ir por ese camino. Es decir, es toda como te diré, un proceso psicológico que tienes que hacerles para encaminarles por ese camino hacia la luz, porque al otro lado de la luz es donde tú dices que están ya personas para atenderles en esa recepción, pero ese trocito de camino tenemos que hacerlo nosotros. ¿Y habéis confirmado que una vez que habéis estado en un lugar, habéis detectado que había ahí esos seres, hacéis el trabajo, volvéis y ya no están? Sí, ocurre que hay casos en los que pues la propia gente implicada nos dice, ¿no?, que todo se ha tranquilizado, todo ha cambiado, pero curiosamente las mediciones físicas que hacemos con aparataje físico, o sea, pero cuando decimos aparataje físico es aparataje de verdad, o sea, no maquinitas hechas por Cagliostro 3000, no, ¿sabes? Sí, es que las hay, ¿eh? Las hay. Entonces, cambian incluso las condiciones energéticas o físicas del sitio. Pero también hay una cosa muy, muy curiosa que decía Sol, si me permites, y es que cuando decimos lo de la luz y todo esto, hay un trabajo psicológico, porque es que en el fondo el ayudarles es ganarles, digamos, un poco de confianza para que así te escuchen, porque de una manera u otra ellos también desconfían, o sea, cuando nos ven nos dicen, pero ¿quiénes sois vosotros? O sea, ¿por qué estáis aquí? O sea, ¿o por qué os estáis metiendo en una situación de mi familia que no pintáis nada aquí? Entonces es poco a poco ganarles, y el hablarles de la luz es hablarles un poco de ese cambio, ¿no? De esa evolución, por decirles así. No creo que se me pase. Nos conocemos hace mucho tiempo, Aldo. Cada vez que te veo más profundo, más sabio, más centrado, más... Te lo agradezco. Qué bonito. Amigo, te lo agradezco. 2:48, 1:48. A ti, Sol, te veo siempre resplandeciente, no te digo nada por eso, ¿eh? 2:48, 1:48 en las Islas Canarias. Hay más cosas que queremos contaros. Esta noche queremos contaros historias inusuales que a veces suceden. Algo parecido a esto. Una conservadora del museo había estado trabajando hasta tarde. Y estaba sola, o eso creía. De pronto, tuvo la extraña sensación de que en esa habitación había alguien más. Y se dio cuenta de que alguien la estaba mirando. Miró hacia el pasillo y vio ahí a una anciana vestida con un vestido de época mirándola fijamente. Parpadeó un momento. Luego volvió a mirar hacia el pasillo y ya no había nadie. Aquel acontecimiento la dejó muy impactada. Son historias impactantes y suceden mucho más a menudo de lo que creemos. Sucede mucho más a menudo de lo que creemos, ¿verdad? Estas apariciones, esta serie de cosas. Sí, lo que pasa es que la gente se lo calla porque, hombre, piensan que puede ser una alucinación y que la gente les va a criticar por ello, pero claro, porque a lo mejor yo comprendo que una persona que tenga una experiencia de este tipo, si no está además instruida, digamos, en estos temas de fenomenología como nosotros, pues les puede parecer tan extraño que no se atreven a decírselo ni a su familia ni a nadie, porque les pueden tomar por locos. Pero sí, claro, que el mundo invisible irrumpe en el visible muchísimas veces. Totalmente, totalmente. Hay un mensaje de un oyente agradecido, dice que tranquilidad y paz me han transmitido Aldo y Paloma siempre con sus intervenciones, tanto en la radio como en la televisión. Y dice, mi madre falleció con 91 años, con casi todas las facultades en muy buen estado, y cuando hablábamos a solas a veces, me transmitía su preocupación por la muerte. Y ella, parece ser que la tranquilizaba. Hablaron, se sentía bien por haber cumplido su misión en la Tierra. A los 5 segundos dijo, me voy, y falleció. Sí. Qué curioso. Contadme algún caso más. Fantasmas en un instituto... No sé si tenéis un montón de ellos. Sí, bueno, este era muy pintoresco también. Este nos llamaron porque era un instituto de enseñanza media, ¿no? En un pueblo de Andalucía. Y bueno, pues básicamente tenían un problema, y es que las limpiadoras, cuando limpiaban el instituto, veían a un profesor que con unos libros debajo del brazo, pues salía de un aula y entraba en otra y cruzaba los pasillos. Bueno, como conocíamos a Mari Carmen, bueno, pues fuimos allí. Estuvimos investigando de arriba abajo el instituto
Y verdaderamente fue muy curioso vuestro trance o vuestro contacto con este señor, porque este era uno de estos señores que, claro, cuando nos dice dice, ¿quiénes sois vosotros? Bueno, pues le dijimos más o menos quiénes éramos, y dice, pero vamos a ver, ¿qué hacéis aquí? Hombre, pues porque nos han dicho que tú sigues dando clases. Dice, claro, que sigo dando clases. Digo, pero es que, vamos a ver, tú no te has dado cuenta que es que te has muerto. ¡Pua! ¡Qué tonterías! Dices, pero es que me insultaba. Es decir, que porque cuando ellos tú les dices algo así muy evidente, que para ellos es como aterrador, pues te dicen que, ¡pah! ¡Qué tonterías! ¡Qué bobadas! Si yo sigo dando mis clases, es lo que te decía. Ellos se recrean otra vez esa actividad que han llevado siempre. Bueno, nos costó bastante convencerle, ¿verdad?, el de que estaba muerto. Y lo tuvimos que hacer haciendo una especie de regresión en su mente hasta llegar al punto en el que él murió de un infarto fulminado en el patio del instituto. Y por eso seguía ahí. Y bueno, luego ya terminó reaccionando diciendo que sí, que le habían llevado a Jaén al hospital, que sus hijos no habían llegado a tiempo y tal y cual. Y bueno, sí conseguimos ayudarle, pero estuvimos con él hora y pico, ¿eh? Vamos, yo me acuerdo... Sí, porque además es interesante esto, porque cuando ellos te responden eso, la labor, digamos, de diálogo que hace Sol es una labor muy lenta en cuanto a que tienes que decir muy poco a poco las cosas. O sea, tú no le puedes decir, oye, estás muerto, ¿no? O sea, porque del mismo modo que lógicamente no podemos decirle a una persona, estás muy enfermo, no. O sea, hay que hacerlo poco a poco porque el impacto emocional para ellos es fuerte. Sí. Entonces, por un lado, o reaccionan pensándolo, o reaccionan así, te dicen, pero qué tontería estás contando. O a veces piensan, pero ¿de dónde has salido tú? ¿Estás loco? O, ¿sabes? O sea... les cuesta. ¿Y llegan a comprenderlo entonces? A veces sí. A veces termina. Estos ya se van. Terminó. ¿Te acuerdas uno que le extrañó porque decía que las rodillas tuyas, que no eran suyas? Porque claro, Aldo empezó a hablar, este era otro, Jacinto me parece que era, y claro, el problema era que él se dio cuenta de que, claro, él hablaba por boca de Aldo, pero él se miraba las rodillas y decía, es que estas rodillas no son mías. Entonces, claro, yo tuve que explicarle, vamos a ver, lo que era la mediumnidad y que Aldo era un medium y que le había prestado precisamente su voz y todo para que él pudiera comunicarse con nosotros, ¿no? Pero es el que dice, pero no me digas que lo que me pasa es que me he muerto. Pero lo decía así con bastante tranquilidad, ¿verdad? Pero un poquito, claro, impactado. Y es interesante porque esos momentos no son momentos dramáticos ni aterradores, al contrario, son muy humanos. Entonces, dentro del humano, incluso hay circunstancias que pueden ser muy tristes, pero como nos pasa en la vida diaria, ¿no? Que a veces en una circunstancia muy triste te ríes. No sabes por qué, pero te ríes. Y en algunos casos ellos también, ¿no les pasa eso? Y claro, el hecho de, en este caso en particular, él se sentía considerado y le estábamos escuchando por fin. Entonces, como estaba hablando con Sol, claro, se dio cuenta un poco del contexto en el que estaba y le llamó la atención ver que, claro, o sea, estoy hablando con una persona que se supone que no la conozco, pero está viva, entre comillas, o sea, Sol, pero estoy hablando yo, y por qué este cuerpo no es mi cuerpo, y quién es este que está aquí, ¿no? Y muchas veces conmigo son amables, pero otras veces se ríen de mí. Sí, claro, o sea, se ha metido conmigo, ¿no? Varias veces. Alguna vez. Pero bueno, pero es pero es porque estaban indignados ellos mismos, no porque se indignaban contigo. Claro, o sea, en realidad lo de los malos espíritus y los malos fantasmas están aquí. Aquí en nuestro plano. Aquí están. Mucho más problemática la gente viva. Sí, totalmente. Vamos con historias de niños. Creo que tenéis un caso, decías un niño del siglo XIX. Tenemos 3 minutitos, os quedáis después de las noticias, pero cuéntame si puedes ese caso. Vale, muy, muy sucinto porque el tema es larguito. Bueno, vamos a ver, fuimos a un palacio en el que decían que veían a un niño que se paseaba por allí. El caso es más rico porque había otras muertes, había un suicidio que había sido más bien asesinato, pero bueno, el niño en este caso. Este niño nace en el seno de un español que emigra a Cuba y viene muy rico. Y entonces pues se compra este palacete y bueno, vive fantásticamente bien. Y este niño tiene hermanos mayores, pero este niño nace con un problema para su época. Es que al niño lo que le gustaba era vestirse de niña. Vestirse de niña. Entonces, imagínate eso en un hombre del siglo XIX, su padre, que terminó moliéndole a palos porque no quería que el niño fuera así. ¿Qué pasa? Pues que el niño, cuando nosotros contactamos con él, está en el otro lado
y cuando le decimos que se tiene que ir, porque estaba también una niñera que había tenido él, que se había muerto y se había quedado con el niño para cuidarle en esa interfase, en esa dimensión. Es algo muy curioso. Y entonces nosotros le decimos que se tiene que ir, y dice, de eso de ninguna manera. Dice, yo no me voy allí porque allí me voy a encontrar a mi padre y a los otros. Es decir, que en este caso el niño no quería ir al otro lado porque, según él, se iba a encontrar con su padre, que lo había maltratado toda la vida, y con las personas de su familia que no habían tenido, por supuesto, ninguna consideración con él. Qué curioso. Una pregunta nos hacen, todavía a tiempo antes de las noticias. ¿Cómo puedo dejar de soñar con mis seres fallecidos? Dice que le produce una gran intranquilidad. Mira, quizás una cosa muy rápida que puede hacer es, en lugar de ver esos sueños como amenazas, ella o él decir en el estado de conciencia, decirles algo, hablarles algo. O sea, decirle lo que tiene dentro, porque probablemente haya cosas que no les haya dicho. Y que se las diga en voz alta, como si estuviese conversando, que les diga eso. Estoy seguro que cuando abra la puerta de ella, esos sueños van a bajar en intensidad. ¿Tienes miedo a la muerte, Sol? No, tengo miedo más bien al dolor, ¿no? Que precede a la muerte, que muchas veces precede, otras veces no. No, porque estoy ya viendo tantas experiencias de que aquello es muchísimo mejor que esto, que bueno, que realmente, y además voy a tener una facilidad tremenda, porque si me quedo atascada por alguna razón que no creo, te van a ayudar, pues ¿verdad? Tengo a Aldo al lado que me va a ayudar enseguida, así que vamos, fenomenal. En 30 segunditos, ¿tienes miedo a la muerte, Aldo? No, al dolor sí, pero a la muerte no. Hemos de hacer una pausa, llegan nuestros compañeros para dar la información, la actualidad de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Después regresamos, tenemos todavía mucho que contaros, y los Reyes Magos con unos cuantos regalos. 900-137-137 nuestro teléfono, y si queréis por WhatsApp 633 50 50 11. La segunda parte, más historias de este grupo EPTA, de cómo funcionan, y un resumen de ese libro, ¿no? Saben que están muertos, no lo perdáis, todavía tenemos mucho que contaros aquí en este espacio en blanco de hoy. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.